Historias reales de personas que encontraron la felicidad haciendo lo que aman. Conversaciones auténticas, sin apuro, para disfrutar y conectar. Hoy María Noel Richetto, bailarina, directora y referente de la cultura. De los grandes escenarios del mundo al regreso a casa, con una nueva mirada sobre la danza y sobre la vida. ¿Qué queda cuando bajan las luces y empieza otra función? Soy Tony Soler y te doy la bienvenida a Toy Happy, el podcast de Hash Papi. Muy buenas tardes, gracias por venir Un placer. a esta charla. Claro que sí. Charla de tu vida, de la profesión, de temas que pasaste y algo de gastronomía. Claro que sí. Lo que quieras. Yo te dije, vos preguntás, yo contesto. Me encantó cuando me dijiste, me gusta la cocina. Entonces ahí después. Ahí ya está, fluyó todo. Tu vida, no hay un mojón que te definió, ¿no? No hay ningún antecedente en tu familia de tu profesión. Cero. A mi madre siempre le gustó el ballet, la danza, específicamente el ballet. Tenían que ponerme a hacer algo mientras que yo salía del colegio y mi madre salía de trabajar. Y había una academia a la vuelta de mi casa y era, bueno, es ballet, es esto. ¿Ibas con ganas? Sí, yo creo que, o sea, no me acuerdo, fue hace tanto también, yo tenía 6 años, me llevaba mi abuela, me acuerdo, y sí me gustó desde el principio. Además, como que desde el principio ya los profesores notaron que tenía como muchas condiciones, entonces siempre me mimaron mucho también. Pero te diría que me fui enamorando de la disciplina con el tiempo. ¿Te acordás la edad que te marcó, que te definió que esa era tu carrera? Yo creo que a los 15 años más o menos, ahí hay como un mojón importante porque era como la época en la que empezaba esas salidas, ¿no? Con amigas, los cumpleaños de 15, las fiestitas. Y yo muchas veces tenía ensayo al otro día, no podía ir. Se me empezaban a cortar esas reuniones en grupo para estudiar, ¿no? Porque Sí. tenía ensayo, iba a la escuela de danza. Y creo que ahí hubo un momento en el que, bueno, o me dedico a esto, que ya había como aparentaba que iba a haber un lindo camino, eh, o lo hago como un hobby nada más y no me pierdo todas esas otras cosas de adolescente que me estaba perdiendo, Pero ¿no? en esa fecha alguien vio tus talentos. Y bueno, yo creo que desde que entré en la Escuela Nacional de Danza, yo empecé en una academia de barrio. Sí. Ahí esta profesora le decía a mi madre que tenía muchas condiciones, que el lugar en donde yo tenía que estar formándome o estudiando era la Escuela Nacional de Danza. A la escuela de danza entras por una especie de audición, se presentan muchas niñas y hay una selección como muy finita ahí. Y bueno, y quedé, y ahí a medida que pasa el tiempo, o sea, son más las horas que le dedicás a la carrera o a la disciplina. Y ahí, Ahí el sacrificio. claro, Ahí. claro, sí, ahí ya, o sea, llega un momento que te das cuenta que pasás más horas dentro de la escuela que en tu casa, ¿no? Yo entraba de repente a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y estaba ahí hasta las 7, ¿no? Ahora, 3 años después te fuiste a Nueva York. Entonces, en ese periodo, ¿no? Entre los 15, que ya estabas definida que era lo tuyo, ahí ya lo veías, ¿no? Sí, Ahí hubo una persona que vio tus condiciones para sí. hablar con tus padres, para... Sí, era un maestro, un profesor húngaro que hacía mucho tiempo que vivía en Estados Unidos y era profesor de una escuela de artes muy grande que hay en Carolina del Norte, que era muy amigo de los directores de la escuela de danza en ese momento y vino de visita a Uruguay y, o causalidades. Y dio unas clases y ahí me vio y se interesó y me ofreció una beca. En ese momento yo, la primera vez, el momento que yo lo conozco a él, yo tenía 14 años. Y
nada, y fue como toda una revolución en mi casa, ¿no? Yo no estudiaba inglés, no había estudiado inglés. Es más, siempre que tenía que elegir entre inglés y francés, era siempre francés, nunca inglés. Y de un día para el otro era, bueno, ahora hay que hacer cursos intensivos de inglés, en tanto tiempo me iba, o sea, era como toda una cosa, muy revolución fue en mi casa en ese momento. Y un mes antes de irme, eh, lloraba, empecé a llorar todas las noches, que no me quería ir, que no sabía, que estaba insegura. Y en un momento mi padre como que se puso firme y dijo, no, yo, esta chica para que se vaya y sufra y se enferme Que se y quede. esté lejos, que se quede. Entonces pusimos como esa beca en una especie de pausa. Al año siguiente entré al Sodre, como había concurso y entré como bailarina extra. em, y estando en el Sodre no es lo que no era lo que es ahora, era un Sodre que había estado muy golpeado, sin un teatro fijo, bailábamos lo que es ahora la sala Nelly Goitiño, unas condiciones Había bastante que remarla. duras, sí, sí, mucho. eh, y estaba paralelamente terminando mis últimos años de la escuela de danza y siempre me quedó como esa sensación de, bueno, de no haber aprovechado esa beca que me iba a mostrar un poco de mundo, ¿no? Entonces, el último año de la escuela, yo vivía toda esa situación del Sodre y dije, me gustaría ver qué hay afuera, por lo menos para no, después a futuro no decir qué hubiera pasado, sí. Una prueba de unos meses. Exacto. Y volvimos a retomar contacto y me vuelven a ofrecer esa beca y me voy. Con 18. Con 18, con casi 18, Casi 17, 18. casi 18. Pero nunca pensabas que ibas a volver No, en ¿cuántos años y después? casi 15 años Nunca después. pensabas. No, para mí era ir, ver y volver. ¿Dónde vivías allá? Viví en Carolina del Norte al principio. Yo me fui al principio a vivir con este profesor y su familia, su señora y sus dos hijos que estaban allá, para pasar a los dormitorios de la universidad en algún momento. Pero la familia se encariñó mucho conmigo, yo Bueno, con fue una muy buena ellos. previa esa. Muy, En un muy, hogar, las muy costumbres contenida. Sí, contenidas, muy totalmente contenida. distinto. Entonces ahí estuve un año. Y ya cuando estábamos, no sé, 3 o 4 meses antes de que se terminara la beca y yo ya estaba por graduarme ahí, surgió la posibilidad de ir a audicionar a diferentes compañías, ¿no? Como buscar trabajo. Eh, y yo le dije a este profesor, no, yo quiero audicionar para compañías grandes. Lo grande. Medio pelo, Está no. bueno, está bueno. Quiero audicionar en compañías grandes y si no funciona, yo me vuelvo a Uruguay. La situación en el Sodre seguía muy igual, entonces la idea era un poco volver, dejar de bailar, ponerme a estudiar. Siempre me gustó el derecho, entonces hubiera ido para ese lado. Em, y nada, y una de las compañías, la primera compañía para la que audiciono es el American Ballet. eh, que nada, que es como jugar en Uf, en qué el Barça, puntaje. ¿no? Sí, No, alto. alto. No. Bueno, hay que soñar. ¿Qué? Hay que soñar en ¿Qué grande. tupé? Totalmente. Y bueno, es así. Pero me salió bien y me ofrecieron un contrato. Esto fue en enero, febrero, y yo en septiembre regresé a Montevideo en vacaciones y en septiembre me uní a la compañía y ahí ya empecé a vivir en Nueva York. Y ahí te radicaste en qué zona. Al principio estuve en el East Side, después estuve en Upper East Side, Upper West, y en el Upper West, en la 72 y Broadway, O sea, estuve siempre mis en últimos Manhattan. años. Siempre en Manhattan. Siempre, Qué belleza. siempre. Divino, Qué- divino. Amé Nueva York, que dicen también que es una ciudad que o la amás o la detestás, que no hay un término medio. La viviste. Y sí, sí. Me quedó como mucho por vivir también, me parece. Sí, ahora si Pero volviera para vivías atrás, todos los climas. Viste que sí, sí, en turismo es pantallazo. sí, sí, Vivía las 4 sí. estaciones.
Y también es una ciudad que puede ser como muy agobiante si estás todo el tiempo, y yo viajaba mucho con la compañía, venía a Uruguay muy seguido también, entonces me daba como esa posibilidad de respirar para volver a esa locura de la ciudad. Qué felicidad, ¿no? Hacer lo que te gusta y en Manhattan, Nueva York, ¿no? Sí, la verdad que ¿Eh? no me puedo quejar. Y ahí, esa experiencia, ¿cuándo fue que pensaste en regresar a Uruguay? Porque ahí, Mm, ¿sabes lo que me hace ruido? Que cuando mm. regresaste a Uruguay te enamoraste. Digo, Yo siempre fui muy enamoradiza, pero tu pero pareja actual, senté cabeza. ¿la conociste al regreso? ¿La La, conociste en el regreso? la conocí acá, sí. ¿Cuándo pensaste en Sí, volver? yo perdí a mi madre estando allá. Mi madre tuvo un cáncer que fue como muy fulminante, y el proceso de su enfermedad duró un año y poquito. Eh, y en ese momento yo creo que ahí hubo como una primera sensación de el tiempo está pasando. Mi padre no se ponía más joven, ¿no? Envejecía. Mi hermana quedó embarazada en un momento también, entonces fue como cuestionarme el regreso. Yo siempre me imaginé volviendo a Uruguay, nunca me imaginé quedándome a vivir en Estados Unidos, pero siempre me imaginé comprándome una casita en la playa, estando en una reposera, tomando mate, muy tranquila. Em, y cuando me empezó a pasar todo eso por la cabeza, se terminaba el Sodre, el teatro, el Auditorio Nacional se terminaba. Julio Boca había llegado para dirigir la compañía. Había como mucho cambio en lo cultural también. Por mucho tiempo el acceder al teatro, al ballet, a shows, era cruzar el charco e irte a Buenos Aires, ¿no? Sí, En 10 años cambió mucho el panorama. sí. Entonces era volver como a un Montevideo más rico en lo cultural, y en lo mío, la llegada de Julio Boca revolucionó mucho la danza, ¿no? Y el teatro terminado, ese teatro que durante, no sé, años, toda mi formación había sido una esquina, un agujero, ¿no? ¿Y eso lo Entonces, empezaste a modular en qué año? y eso fue, yo volví en el 2012, eh, no sé, yo creo que 5 o 6 años antes, de Empezó. repente. Y bueno, empezó como a ver un movimiento en mi cabeza. Por ¿Se supuesto, puede decir que fue la, la mejor etapa profesional, la de Nueva York? la de Nueva York. ¿Cómo De todas yo puedo rescatar mucha cosa. A mí lo que me dio Nueva York y lo que me dio el American Ballet fue el acceso a primer mundo, ¿no? Sí. El trabajar con coreógrafos de renombre, el bailar en escenarios como el Metropolitan Opera House, el Bolshoi, o sea, estos escenarios maravillosos que visité y que pude disfrutar viajando con el American Ballet. Em, Después volví a Uruguay y también fue como muy fuerte todo lo que me pasó, ¿no? Sí, ya regresaste, Com- primera figura. Como muy arriba, sí, sí, 2012 sí. entraste al Ballet Pero Nacional del Sodre ahí está. y lo conociste a Nacho. Y lo conocí a Nacho. Fueron los dos, las dos grandes cosas. No, lo conocí a Nacho, que hacía mucho que me lo querían presentar. Tenemos una amiga en común y siempre me hablaban de él y a él de mí. Pero siempre los dos estábamos en otras cosas. eh, y esta vez como que se dio, y creo que estábamos en momentos de nuestras vidas que no sé si necesariamente sabíamos lo que queríamos, pero sí teníamos muy claro lo que no. Este, y nada, y el resto es historia. Bueno, te sigo en la época, el cronograma. 2012, primera bailarina, Mm. ¿no? Y ahí otro de los mojones es cuando colgás los zapatos de punta. Sí, sí, otro mojón enorme. Ahí entre el 2012 y el 2019, ¿no? 19, sí. Ahí, ahí está, ahí cambió, ahí empezó a crecer el Sodre.
Y bueno, venía como en una subida así muy linda, un teatro nuevo, una dirección que proponía muchos títulos, el ballet que bailaba con la orquesta en vivo, producciones internacionales, eh, nuevos coreógrafos que aparecían, eh, una compañía mucho más joven también, un público que siempre fue muy fiel, ¿no? Y que seguía y que agotaba entradas. Con mucho menos Sí. recursos que lo que tenías. Y bueno, diferente, sí, sí, muy diferente, Ya, ¿sabes qué? Sí. menos presupuesto, pero igual se hacen grandes cosas y que nos posicionó en un lugar en la región muy, muy importante. Mm. Que a partir de ahí te empezaste a ser conocida. ¿Lo notabas en la calle cuando empezaste? Mucho, ¿Sí? mucho. Yo creo que mi llegada fue como un punto eh, lindo en esa parte de visibilidad. Después fui como un poco vocera de lo que pasaba en el Sodre, porque enseguida eh, ocupé como un lugar de mucha, eso, visibilidad, ¿no? Y creo que supe también representar el lugar que tenía y siempre recibí como mucho cariño y de la prensa, mucho. Entonces, este, em, ahí empecé a tener como un panorama diferente en lo que había sido mi carrera. Después el premio, ¿no? El Benoit que me dio como, Ese lo estuviste en Moscú. sí, sí. Ese puede ser uno de los momentos más importantes, más emocionantes de tu carrera. Sí, sí, yo creo que sí. A ver, yo sí tengo que pararme y pensar. Creo que el premio llegó en un momento en mi carrera en que yo estaba más cerca del final, ¿no? De retirarme, de dejar, y entonces fue como un gran, em, eh, no sé, un gran reconocimiento a todo el trabajo, a todo ese sacrificio, al haber dejado de lado cosas y seguir en el camino de la danza. Fue también recibirlo en un lugar tan grande y tan lejos de Uruguay, en donde te sentís como muy chiquitita, pero estás logrando algo tan, tan grande, ¿no? E inmediatamente eh, recibí mucho cariño de la gente, mucho cariño de la gente. Y fue muy hermoso todo lo que produjo el recibir el premio. Ahora tenías, Mm. eh, en tu vida has tenido el rumbo claro porque estuviste maquinando el regreso 5 años y ¿cuándo empezaste Oh, a decir, qué te llevó? ¿Te llevó privarte de cosas que te gustaban, los sacrificios? mira, el retiro, esto siempre dije, esto estando en la escuela de danza, ¿no? Que yo iba a bailar hasta que lo disfrutara. El día que se me hiciera pesado, hubiera algo, ya era momento de decir gracias. Eh, Siempre quise retirarme estando en la cresta de la ola, eh, que la gente dijera, qué lástima, ¿estás segura? ¿No? Y no que dijera, por Dios, ya está, basta, sáquenla, ¿no? Eso como que siempre lo tuve muy claro. Y nada, y pasan los años, la carrera del bailarín es muy ingrata cuando tú llegas a un pico artístico importante, ¿no? Esa plenitud artística, el cuerpo te va abandonando, ¿no? Y cuando crees que estás en la cresta de la ola físicamente y que podés con todo, no necesariamente está equilibrada tu parte artística todavía. Te queda mucho por aprender. Yo creo que toda esa parte de interpretativa, eso es algo que no dejas de crecer nunca. Pero si el cuerpo te abandona, no hay un equilibrio. Ahora, Entonces, el premio influyó. bueno, El sí, reconocimiento para sí, decir, sí, se está esto, terminando, sí, estoy... claro, sí, sí. Este,
Entonces empecé a sentir que ya me costaba eh, llegar a clase, hacer clase todos los días, ensayar todos los días. O sea, si yo hubiera tenido una llave de luz, ¿viste? De prender y apagar, y yo apretaba y salía al escenario, lista, hubiera sido muy distinta la cosa. Pero para llegar lista al escenario necesitas mucha preparación anterior. Y esa preparación se me empezaba a hacer más pesada, más pesada. El madrugar todos los días, el llegar requete temprano para hacer mi fisioterapia, que era de mantenimiento, y después hacer la clase, y después los ensayos, y después salir y no tener tiempo para nada más, y al otro día volver a empezar, y lo mismo. Esa rutina se me empezó a hacer pesada. Y Que dije, las bueno, privaciones de comer algo rico, de no, salir, pero ¿sabes qué? Eso es ¿no? lo que todo el mundo se imagina, porque me lo preguntan mucho, y la dieta, y cómo es, hiciste nunca hice dieta en mi ¿No? carrera, nunca, siempre fui de comer de todo, me gusta todo además, y por suerte, y gracias a Dios, nunca tuve problemas con el cuerpo, ¿no? Sí. Este, O sea que pero ahí no hubo un cambio. Yo pensaba, ¿no? Mirando tu historia, digo, en 2019 empezó a comer, dije. es, digo, ¿te No, gusta la gastronomía? Yo que sé, una rica milanga, ¿qué te gusta? ¿Qué ah, plato? todo, ¿Eh? cualquier cosa, una milanga, un asado, soy fan de ¿Sí? un buen asado, eh, Pero cuando las recordás eso, pastas. cuando eras chica, ¿quién te hacía No, esa yo comida? antes ¿quién me hacía? No, mi madre cocinaba, mis padres cocinaban muy ¿Sí? bien. Mi madre hacía unos canelones espectaculares. Al día de hoy no he encontrado canelones como los de mi madre. Em, sí, yo qué sé, mis padres mi padre era de afuera, de Durazno, por lo tanto yo crecí eh, con una exposición a todo lo natural también, ¿no? En mi casa se carneaba y había carne todo el año, ¿Llegaste a ¿no? vivir en Durazno? Llegué a vivir afuera, Ah, sí, sí. Mis vacaciones siempre fueron afuera. Entonces, nada, en mi casa se cocinaba para mucha gente, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me costó cuando me fui a vivir sola fue cocinar para uno, no existe, ¿no? Este, pero sí, nunca tuve problemas con el cuerpo, por lo tanto, quizás ahora me tendría que cuidar un poco más y tampoco lo hago, ¿no? Pero ¿qué me dijiste? Que tu madre, la fortaleza de los canelones. me quedan muy bien los canelones. Lo recordás hasta hoy. Sí, sí. Los canelones. Mira, la última vez que yo vi, mi madre antes de morir estuvo un mes conmigo en Nueva York. ¿Así? Durante la temporada, acompañándome, viéndome en las funciones, no sé qué. Cuando Ya ella se va, arma. ya, ella la habían operado, se suponía que estaba todo bien, y el día antes de irse sale de la ducha y me dice, ¿sabes, María, que me noto un bultito? Y yo la miré y le dije, "Ay, estás tú totalmente sugestionada, vos ya está todo bien, dejate de joder". Este, y se fue al otro día, llegó a Montevideo y fue al médico y el cáncer había vuelto. Y esa vez me había dejado una asadera de canelones en el freezer, que no me olvido más de esos canelones. Los fui racionando después. Cuando falleció estabas en el exterior. Cuando falleció, llegué el día antes, justito. Eh, si te iluminan los ojos, ¿no? Digo, lo que habrás disfrutado, ¿no? Con tu Sí, madre. sí, sí. Y cuando me dijiste el asado, Y cuando tu dije el padre. asado, y cuando dije el asado, sí, sí, muy de mi padre. El asado muy de mi padre. Eso, ¿no? El parrillero prendido. Estados Unidos no, La, Barbacoa. en Estados Unidos la barbacoa, pero era como eso, el prender la barbacoa era como un bajón, porque el que sabe de comer asado, este, no es lo mismo. No es lo mismo. Discrepo, pero en otra charla te lo diré, No, pero porque hace ahora, 10 años que hago. bueno, ahora tengo una también en mi casa, sí, pero en ese momento era Momento sí. sí, sí, Porque hoy tiene fortaleza que no sí, lo podés sí, lograr que con no, la brasa. totalmente, pero, Es así. pero en ese momento, o sea, el que sabe, el asador, No quería, es de, quería es la de la brasa, leña, ¿no? el Claro, folclore, la hacer el brasa, fuego. eso, sí, sí, Si todos te conocemos en el tema cuando ballet, ajá, María Noel, ¿no? ajá,
Saquemos eso. ¿Quién sos? Uf, ¿quién soy? Yo creo que Estudiante de colegio, amigas. sí, soy una persona con mucho sentido del humor, sarcástica por momentos. ¿De qué signo sos? Soy de Aries. Soy de ¿Abril? Aries. Marzo, 27 de Ah, marzo. fin de Hace marzo. poquito. Este, soy muy amiga de mis amigas. Soy muy fiel, muy trabajadora, muy rencorosa. Eh, Yo parecido. Yo tengo memoria, pero es rencor, ¿no? Cuando tenés sí, memoria. sí, sí. Yo tengo horrible memoria, este, pero esas cosas que duelen, de esas no me las olvido. No. Em, ¿Qué más? María Noel que un tercio de su vida no estuvo aquí. Sí, cierto. Ahí hubo extrañas Mucho, costumbres, mucho. la cultura, Mm, mm, mucho. sacrificios, ¿no? Porque sin duda hiciste mucho Sí, sacrificio eh, sí, para llevar adelante tu éxito. Dejaste cosas por el camino. sí. Pero también muchas satisfacciones, ¿no? Yo siempre digo, el ballet me hizo dejar muchas cosas, pero al final del día, cuando uno pasa raya, siempre terminaba eligiendo el ballet, ¿no? O sea, eh, Poderías, eh, poderías. eh, sí. Contame una cosa, ¿cuál es el gusto que te dabas? Hablar por teléfono. Y no estaba Iseli. Hablar por teléfono, yo creo que si yo hubiera ahorrado toda la plata que yo gasté en teléfono, en tarjetas de teléfono. Claro, no era la época, o sea, cuando yo recién me fui era como el auge del internet, ¿no? Creo, mi primera dirección de mail tiene un password, una contraseña de 4 letras. O sea, ahora no existe, ahora te piden las 8 letras, más la mayúscula, más el signo, más el número, más, ¿no? Este, em, sí, hablar por teléfono era algo que yo me acercaba a mi familia y eran conversaciones, eran visitas telefónicas, ¿no? Y las cuentas de teléfono eran No tenía los domingos, imponentes, no tenía los domingos en familia, imponentes. con No, amigos. trágate. Después también nunca dejé de venirme, eh, de repente si pintaba un fin de semana, ponele. Yo trabajaba hasta de martes a sábados, me tomaba un vuelo de noche que había de Nueva York, Buenos Aires. eh, Llegaba el domingo de mañana, estaba ese domingo, y el lunes. Viernes de noche, va a ver. Y llegaba de madrugada, a tomarme un taxi directo al ballet, a hacer clase. No, lo que Mm. es, ¿no? ¿Viste? Entonces, si hubiera ahorrado, Junio. sí, extrañé mucho, sí. Sí. Si miro para atrás y con el diario del lunes, sabiendo que todo se iba a desarrollar como se desarrolló en mi vida, creo que hubiera estado más tranquila, ¿no? Siempre tuve como esa cosa, me estoy perdiendo de algo. Pero el 2012, cuando regresaste, conociste a tu pareja Conocí a Nachito. y ahí empezaron un camino juntos. Sí, hace 13 años que estamos juntos, sí. Y hace 6 meses Padres. apareció. Apareció Salva, Salvador, un crack, ser Salvador. madre. Va, me cambió la vida completamente, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Que un hijo te cambia la vida. Sí, Viste que te lo dicen, sí, pero sí. recién cuando sos, podés apreciar. ¿Viste qué cosa? Lo mismo que Totalmente. cuando te dicen, es divino ser abuelo, ¿no? Mm, Vos no sabés la sensación que es ser abuelo y vos decís, está mm, bárbaro. mm. Cuando sos abuelo realmente decís, no sé, hay cosas que no se pueden transmitir, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Este, yo ahora les digo a mis amigas, digo, estoy haciendo todo lo que dije que no iba a hacer si en algún momento, era madre.
¿no? El mostrar la foto, el buscar la foto, mostrar, mira qué divino ahora esto, y son 500 fotos iguales, con el bebé en la mano así, 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 así. Y para mí son todas distintas y son todas hermosas y son, sí, hace 6 meses. Y Salvador, el nombre Chan y de... Salvador. El nombre en realidad fue un nombre que siempre me gustó, ¿Te gusta a vos? siempre me gustó. Siempre quise un varón, siempre me visualicé siendo madre de un varón. Cuando puse el nombre sobre la mesa, a Nacho le encantó y quedó Salvador. Creo que llegó en un momento de mi vida en donde no sé si es tan extremo el decir que me salvó, pero sí que me cambió la perspectiva de todo, ¿no? Nació prematuro. Bueno, un poquito te conté, Sí. no estando al aire, pero nosotros Con recorrimos. 6 meses nació. Nació con 6 Con 6 meses, meses. sí. Fue un bebé muy buscado, muy querido, muy deseado. Hicimos tratamiento para... ¿Sabes que me interesa mucho? Ujú, Porque es un tema que no se habla mucho. exacto. Yo pienso que va a haber muchas mujeres que van a ver esta nota y, y se les puede aclarar algunos temas Sí, hoy que tratar algo. sí, porque o no preguntan Mm, o mm, vergüenza. sí. Me interesa unos minutitos que me cuentes todo el esfuerzo, todo el camino, cómo llegaron. Mm. Mira, nosotros, yo, empezamos a intentar eh, cuando yo dejé de bailar, no por una cuestión de que pospuse la maternidad por la carrera, ¿no? Yo creo que hice todo lo que tenía que hacer a nivel profesional siendo bailarina y cuando dejé de bailar dije, bueno, es ahora el momento, es ahora el momento en el que yo le quiero dedicar, ¿no? Este, Nos siento y no en el fue, 2019. fue 2020, yo me retiré a finales del 2019 y esto fue en el 2020. En el 2020 mi ginecólogo me deriva a una especialista en fertilidad por mi edad. Yo ya tenía 40, o estaba pisando los 40. Y me dice, por cualquier cosa, yo quiero que hables con esta persona, la doctora Marisa de Lepiane, que fue la que nos acompañó en todo el recorrido. Em, y bueno, hacemos una primera entrevista. eh, Empezamos, o sea, hay un orden, depende de cómo llegues y cuándo llegues, hay como un orden en los tratamientos. Hay empezás con relaciones programadas, después inseminaciones, in vitro, ovodonación, bueno, y así se sigue, ¿no? Baja complejidad y alta complejidad. El Eh, proceso se llama ovodonación. Ovodonación fue lo que hicimos al final y que funcionó y que por eso soy mamá ahora. Pero al principio empecé como con cualquier pareja que llega a una especialista en fertilidad, ¿no? Y me acuerdo que en un momento me hacen una ecografía, no sé qué, y ella me dice, María, estás ovulando, es ahora, me dice, tenés posibilidades de encontrarte con Nacho. Y yo me acuerdo que subí al auto, Nacho me estaba esperando, y le digo, o sea, me mandó en estos momentos ¿no? Sí. Y no tengo ganas ahora, no quiero que sea así, no. Me dice, bueno, tranquila, está bien. Digo, sí, no, o sea, totalmente desconada estaba yo. eh, y no volví más después de eso. Y ahí pasaron 2, casi 3 años. Y en un momento una amiga, una muy amiga mía, me dice, María, yo quiero hablar contigo porque me parece que si yo no te digo lo que te quiero decir, me voy a arrepentir toda mi vida. Me dice, si vos querés ser madre, agarrá el sartén por el mango. Dice, es ahora. Volvé a la doctora, volvé a hablar con ella, eh, porque no está sucediendo. Y yo no me puedo quedar con esto
en la garganta y te lo tengo que decir. Y a mí me quedó eso resonando, sí, muchas gracias. Y ese verano, esto debe haber sido a fin de año, octubre, noviembre, ponele. Y ese verano yo sabía que la doctora se tomaba siempre enero. Y dije, en febrero agarré el teléfono, le mandé un mensaje, hablamos y marcamos una visita. Y cuando fuimos, ahí nos dice, bueno, yo ahora ya no va en relaciones programadas o una inseminación. Esto es un tratamiento de alta complejidad. Vos sos más grande, hace 2 años y pico que están intentando, no se están cuidando y no estás quedando embarazada. Los resultados de los análisis van a ser los mismos o peores. Entonces vamos directo a esto. Hicimos 4 estimulaciones, de las cuales no funcionaron. Recién en la 4ª me pudieron aspirar esos folículos y fecundarlos, y esos embriones no prosperaron. Entonces ahí cuando terminamos ese proceso, esa 4ª vez, siempre te queda como esa sensación, bueno, lo intentamos una vez más, lo intentamos una vez más. Y a mí me había quedado algo que ella me había comentado en un momento, que había sido, si tú no fueras quien sos, me dijo, yo te mandaría directo a una ovodonación. Y nunca le pregunté qué significó. Y esa noche, cuando nosotros nos dicen que ese embrión, que era el último que nos quedaba, no había prosperado, le digo a Nacho, yo quiero hablarle a Marisa sobre la ovodonación, o más bien que ella nos hable de la ovodonación, porque no sé bien qué es, ¿no? Quiero que nos explique. Y bueno, nos sentamos con ella y yo me siento y le digo, tú en un momento me dijiste esto y quiero saber qué querías decir. Y me dice, bueno, María, que con una ovodonación, si vos esperás un hijo bailarín o una hija bailarina con el gen tan grande que tú tenés, yo no te lo voy a poder asegurar. Entonces con Nacho nos miramos y dijimos, no, nosotros bailarines no queremos nada más lejos. Queremos un hijo. Claro. Exacto. Y me dice, entonces ponemos en la mesa la ovodonación. Y digo, sí, claro, quiero saber de qué se trata, quiero que tú me expliques. Me dice, bueno, antes de que yo te explique todo, yo lo voy a derivar con una psicóloga que es especialista en fertilidad y en reproducción. Liliana Gratarola. Estuvimos 2 horas con ella charlando. Cubrimos muchas dudas, porque claro, esto era mi tema, ¿no? No iba a ser mi óvulo. Y me saqué como ese miedo de que lo primero que una mujer piensa cuando está por entrar en un proceso de ovodonación no es mío, ¿no? Es tuyo. Y me saqué como ese miedo, ella me respondió muchas preguntas, lloré mucho, me reí mucho, o sea, Nacho también, ¿no? Estuvimos los dos. Me acuerdo que a ella le sonaba el teléfono como que la consulta se había terminado y nosotros seguíamos, ¿no? Estuvimos 2 horas ahí adentro y cuando salimos de ahí fue, bueno, si esta es la forma, es esto, ¿no? Es esto. Y después de ahí otras visitas a otros lugares en donde tuve también la posibilidad de hablar con Guillermo Caprario, quien falleció hace poco tiempo, y él, un médico muy pionero en todo lo que es la fertilidad, y me acuerdo que le hice la misma pregunta, bueno, ¿qué hago con este sentimiento que de repente no es mío, ¿no? Y él me dice, yo, ese embrión que te implantan a ti, no va a ser el mismo bebé si lo implantan en el útero de otra mujer. Y eso para mí fue el encender algo. Y ahí dije, no se diga más, ¿no? Y salimos los dos agarrados de la mano. Le digo, ¿y qué te parece? Y Nacho me dijo, ¿y si esta es la forma y tú estás ok con esto? Esto fue el año pasado. Y esto fue el año pasado. Ahora, contame cuando te confirmaron que estabas embarazada. Y bueno, ¿Te acordás ese día? Sí, me acuerdo porque estaba con Nacho, me acuerdo que
que esperamos ese análisis de Pa, qué sangre todo el día. ansiedad. Y ya habíamos pasado por análisis Sí, de pero sangre anterior o otros resultados. O sea, la espera del resultado de cosas ya lo habíamos pasado. Y siempre me hacía los análisis en el mismo laboratorio y el laboratorio siempre me daba los resultados entre las 12:30 y la 1 de la tarde. Yo abría mi mail y siempre encontraba el resultado. Ese día eran las 12, 12:05, 12:10, 12 y no sé cuánto. Y no caía ese mail hasta que ya a las 5 de la tarde me llega el mail, no entiendo nada porque son todos valores, y me llama Marisa y me dice, bueno, según el resultado de este análisis, que es muy prematuro, estás embarazada. Pero esto no te asegura un bebé vivo en tus brazos después de 9 meses. Y eso fue como la mayor alegría y el mayor baldazo de agua fría que te puedan dar, ¿no? Yo creo que lloraba de la emoción, pero lloraba también de ese, no era miedo, pero sí de ese cuidado, ¿no? Que tenía que ver con lo que ella me estaba diciendo en ese momento. No fue una prueba de embarazo común y ¡ay! Salto de alegría y abrazo y beso, ¿no? Fue como esa cosa de, claro, festejo, no festejo. O sea, a los 3, 4 días me tenía que volver a hacer otro análisis de sangre para ver si ese valor iba aumentando y cada vez se aseguraba más de que fuera realmente un positivo. Y bueno, nada, pero siempre esto también lo quiero decir porque para mí es muy importante el compartir la historia. Yo elegí hablar de esto porque siento que hay mucho tabú, Sí, mucha sí, ignorancia, la gente no eso sabe qué sí. es. Me incluyo, ¿no? Porque yo al principio tampoco tenía idea de lo que era. Le vas a abrir el Eh, camino a muchas mujeres. yo creo que sí, Sí. y también quiero como aclarar que esta es mi historia, que al final del día es un caso de éxito, porque a Salvador lo tengo en mis brazos, pero no le ocurre así a todas las mujeres. No sucede siempre que ese embrión prende la primera vez, ¿no? Pero es una posibilidad Pero para todas esas mujeres que no pueden tener. Es una posibilidad, hay que transmitirla. exacto. Entonces, nada, el embarazo lo viví con mucha alegría, con mucha naturalidad. Tuve lo que duró, que no fueron los 9 meses, pero lo que duró fue muy lindo, de mucha felicidad, de mucho eh, acompañamiento también. ¿Salvador nació en septiembre? Salvador nació en septiembre. Yo estuve un mes internada antes de que naciera en reposo absoluto. Empecé con pérdidas y no pararon las pérdidas hasta que lo tuve. Así que la remé. Ahora mirando para atrás digo, No, exacto. oh Dios. Empezá a pensar Sí. todo el proceso. Pero siempre, no sé si es mi personalidad o la forma de ver las cosas también, siempre con una mirada muy optimista. Yo soy muy católica también, creo mucho en Dios. Y el vaso Tengo está por mucha la mitad fe. y está medio lleno. Mm, Es fundamental. Si sí, lo ves así, sí. Entonces, desde el agradecimiento también, viví todo con mucha gratitud porque pude acceder al tratamiento, porque pude pagar el tratamiento. No a todas las mujeres le pasa lo mismo. Llega una edad que ya no podés entrar en el Fondo Nacional de Recursos para tener esa ayuda económica. Eso me pasó a mí y pudimos afrontar también los gastos que implica. Son tratamientos caros, son tratamientos en donde realmente descubrís también quién es la persona que tenés al lado como pareja. yo creo que vos te regresaste de Nueva York porque estaba Nacho. Yo creo que sí, ¿no? Mm. Yo creo que sí. Sí, Había sí. una llamadita antes, no, Sí, no lo conocía. no lo Pero conocía, bueno, no lo viste, hay cosas que conocía. no lo conocés, pero está marcado el No, destino ahí. sí, para mí sí.
no sé, descubrís mucho el apoyo familiar, la contención, quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes están ahí acompañándote, mm, eh, la familia, ¿no? Fueron, Se te ve sí, feliz. estoy muy feliz, estoy re feliz. Estás Creo viviendo que uno de los momentos de tu vida de plenitud. el mejor ballet, mi mejor obra es esta, sí. Contame un poquito de gastronomía, ¿Qué que me querés que te encanta. A diga? mí me encanta. ¿Viste? Yo soy aviador Sí, gourmet. Me encanta disfrutar. Me encanta darle visibilidad a los cocineros. Viste que sí, a la mayoría sí, eh, no se los ve, no los conoce. tan, Hacen pasar tan bien. atrás, Bien. sí, sí. Cuando salís, ¿cuáles son los platitos? ¿Qué Mm. cocina te gusta más a vos? ¿Del europeo, por ejemplo? Yo creo, iría por la italiana, La una italiana. buena pasta. Es como lo Richetto. común, ¿no? Y Richetto. richetto, claro. Este, sí, pero una buena pasta. Es que de verdad me gusta todo. Yo te como una pasta con placer, te como una buena carne con placer. eh, mm, Me gustan las verduras, me gusta. No, no, es como que no le hago asco a nada en realidad. Soy de buen comer y disfruto mucho de salir a comer. En Uruguay Eh, comes buena carne. en Uruguay como buena carne. Hay Es un muy lugar que rico. se come muy buena carne, que es en la casa de Tony Soler. ¿En ¿Sabías? serio? Sí, Ah, el no tipo sabía. cocina y cocina para amigos cocineros y dice que queda. ¿En serio? Sí, tengo que llamarlo un día Y bueno, y vas con Nacho y ahí Salvador. estaré, claro que sí, 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 claro que sí. sí. Yo no soy cocinero. Yo, No cocinas, o te no, gusta no comer, cocino. pero no No, 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 cocinas. va, carne No sí. sé, yo te Es que imaginaba como tremenda cocina, no, nada que a ver. dos No, fuegos, no, nada, no, nada que ver. La gente me dice, vos, Tony, ¿viste? lo que cocinás, nada que ver. Nada. Pero quemo un poquito las carnes, ¿viste? Bien. Aparte con la barbacoa hace como, yo qué sé, capaz que 10 años. Por eso sos de la barbacoa, porque haces así, yo, La barbacoa es práctica, como somos americanos, ¿no? eh, Ellos son prácticos, es ¿viste? cierto. Y sí, la barbacoa la agarré. Y aparte hay cortes, como la entraña, Ujú. ¿Te que... quedan mejor? Y la entraña, la gente que le gusta el folclore y hacer Sí, sí, plaza me van a decir así. sí. La entraña la sellás mejor con la llama. Perfecto. Y el bife ancho, Qué capaz rico. que el bife ancho podemos decir que es el corte, ¿no? Que te combina, viste, el ojo que es tierno con la otra Mm, parte que es más mm, parecida al entrecot. Y a los que les gusta comer jugoso, jugoso sí, y sellado, como lo hacen los americanos, sí, ¿viste? Que sí, vos lo ves por sí, fuera y parece sí, que sí, esto está sí. pasado. Pasado No, y lo cortás y es y está, perfecto. bueno, eso con la llama, así Se que logra. si eso te gusta, la invitación de Tony queda. Perfecto. Ahí ¿Te estaré. has sentido bien en la charla? ¿Cómo no? Podrías seguir acá rato, largo. Me haces acordar mucho a mi hermana Antonella. Hay que conocerla entonces, Antonella. Eh, ¿Es una crack? tiene, tiene prácticamente tu edad Perfecto. y ha pasado por el proceso que pasaste vos Mira, de- y la está luchando. todo es Quiere ser posible. madre. Y bueno, capaz que Todo es cuando, posible. viste que es mi hermana y a veces no llegan los mensajes cuando se los das directo, pero yo creo que fuiste muy explícita. Decirle que me escriba. Mucho, ¿sabes qué? Esto, desde que lo hice público, la cantidad de mensajes que yo he tenido de mujeres y de hombres, parejas, compañeros, maridos, que me escriben preguntándome cómo fue el proceso, o cómo fue la mirada de Nacho o el acompañamiento de Nacho, porque ellos quieren estar ahí para sus parejas. Y la cantidad de gente que me ha escrito, los miedos que comparten, que compartimos, ¿no? El qué dirá la familia no lo entiende, no quiero contar porque... em, y nada, si yo puedo con mi historia, que sé que no es la de todas, ¿no? Pero si puedo con mi historia, el, el- el abrirle una puertita eh, a alguien y también compartir que durante todo el proceso siempre dije, si es para mí, yo siento que sí, pero realmente si es para mí, va a suceder, va a suceder. Y si no es para mí es porque hay algo más que me va a hacer muy feliz también, ¿no?
bueno, está muy bueno comunicarlo. Yo me la jugué porque me puede llegar a odiar toda la vida, mi hermana, pero es una manera también de Claro que que sí. vean lo que hiciste Inspirar. y exacto, Mm, y que la luche. claro que sí. Ha sido un Claro placer. que sí. Me encantó charlar contigo. No nos conocíamos y Sí, nos conocimos hace ya, una horita, ahí va, pero y la invitación de la barbacoa, divino. Claro que sí. ya cuando de repente en la próxima primavera, ya cuando empiece a caminar, Me cuando encanta, empiece a caminar me Salvador, encanta. Sí, ¿eh? sí, Ha claro sido que un sí. placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias a vos. Placer. Gracias.